Muy buenos días con todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosques Análogos, creando ecosistemas resilientes. El día de hoy me complace en comunicarles que tenemos un invitado sumamente especial. Hoy nos acompaña el doctor Ranil Sananayake. Es un ecologista en sistemas capacitado en la Universidad de Davis. Ha desarrollado forestería análoga como respuesta a la necesidad crítica de restaurar los bosques perdidos en todo el mundo. Se ha desempeñado como director ejecutivo del Centro de Enlace Ambiental Internacional en Kenia y como científico principal de la contraparte internacional en Washington. Y enseñó en las universidades de Melbourne y Monash en Australia. Fue el primer inspector internacional de cultivos de Asociación Nacional para la Agricultura Sostenible de Australia, NASSAA, en siglas en inglés, y creó el sistema de certificación de productos de jardín, o Forest Garden Products. Hoy presidente de Air Restoration, que ya nos va a comentar un poquito más acerca de eso, en Sri Lanka, y director científico en la Red Internacional de Forestería Análoga. Hola Ranil, ¿cómo estás? Hello Ranil, let's turn into English. How are you? How is the day over there? And how is I'm doing fine, Gallo. Thank you very much. Pero por todos y todas, discúlpame, yo voy a hablar en inglés porque es importante para mí para transmitir todos mis conceptos con profundidad. En español, mi español es un poco débil. Por esa cosa, yo voy a hablar en inglés. Discúlpame. Okay. Now, with this, good morning all. Buenos días a todos, gracias por asistir. Es bueno tenerlos aquí para ver qué podemos hacer para restaurar el planeta. Déjenme contarles un poco de historia. El comienzo de la forestería análoga. Al principio, yo era un herpetólogo. Soy zoólogo. Estudio ranas, serpientes, lagartijas, peces, habas y todo lo demás. Pero cuando estaba estudiando las ranas, reptiles y otros anfibios, me di cuenta de algo muy importante, muy crítico, y eso es, estaba escuchando las voces de los anfibios, las ranas. Estas son las voces más antiguas del planeta. Las primeras voces, porque antes de los anfibios no había voces que salieran de la garganta. Estas fueron las primeras voces. Y luego estaba involucrado en estudiándolas. Y ahí fue cuando me di cuenta que estaban desapareciendo. En cualquier lugar que yo viajaba, en Sudamérica, África, Asia, estaban desapareciendo, y yo me preocupé y fui donde la gente que estaba haciendo la reforestación y les pregunté, ¿cómo es que los bosques están desapareciendo? Su biodiversidad se está perdiendo. Y me dijeron, no te preocupes, estamos replantando bosques y todo va a estar bien. Entonces regresé a Sri Lanka y empecé a mirar la reforestación que el mundo nos estaba ofreciendo. Y para mi sorpresa, descubrí que estos no eran bosques, estos eran solo plantaciones de monocultivos, solo una especie de una edad. Y busqué ahí los anfibios, busqué los reptiles y no había nada, no había microhábitat, no había nada para que ellos pudieran vivir. Entonces empecé una búsqueda para ver dónde podrían vivir estos animales, dónde podría encontrarlos, y busqué en todo Sri Lanka y encontré que el único lugar que tenía un poco de hábitat para estas criaturas y que éstas pudieran vivir era lo que llamábamos acá Purana Gama, los antiguos pueblos, los asentamientos viejos, porque cuando empecé a mirar todo el pueblo antiguo, empecé a ver una diferencia del resto del área del uso de la tierra, porque aquí había muchos árboles viejos, aquí había un dosel,
o cobertura de más de 50%. Aquí encontré epífitas, orquídeas, helechos en los bosques, encontré enredaderas, bejucos, y por eso fue que encontré toda esta gran biodiversidad. Había especies nativas, biodiversidad y un alto grado de especies nativas. Y pensé, estos pueblos antiguos son mucho mejores que el monocultivo. Entre bosques que el sistema internacional nos estaba dando. Entonces me puse a estudiar esto y encontré que sí, mientras estos sistemas eran robustos, había muchas características que no estaban, y muchas características que como científico y como ecologista yo podría tener la oportunidad de traer de regreso y añadir al diseño tradicional y volver estos jardines caseros a actuar más como un bosque, porque yo quería dar voz a aquellos que no los tenían, a las criaturas que no tenían voz y que su hábitat estaba desapareciendo completamente. Entonces, cuando empecé a hacer esto, de pronto me di cuenta que había una cosa muy importante para cualquier persona que está buscando restaurar un bosque. La cosa es que debemos entender qué es un bosque, y a muchos de nosotros nos han dejado con la idea equivocada que solo cultivar algunos árboles es un bosque. No lo es. Y mientras más uno estudia los bosques, uno llega a conocer el bosque, y el bosque va a hablarte más. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que el bosque es un ecosistema en sí mismo. Sí, está compuesto por árboles, sí, está compuesto por animales y plantas y reptiles y todo lo demás, pero al final el bosque es algo por sí mismo. Y me di cuenta de eso primero, cuando leía las palabras de Buda describiendo un bosque. Hace 2500 años Buda dijo: el bosque es el organismo más benévolo, ofreciendo sus procesos de vida gratis, no pidiendo nada de retorno. Incluso provee abrigo al leñador que lo va a talar. Esto era el bosque para Buda. Y yo lo miré desde mi perspectiva científica y encontré que sí. De hecho, es algo intrínseco. El bosque es un ecosistema que provee uno de los valores más altos ecosistémicos en la Tierra, y la naturaleza provee el modelo de los bosques más eficientes y sostenibles, o cualquier paisaje que sostiene a los bosques. Y entendiendo esto, me puse a tratar de diseñar un sistema por el cual pudiera crear todas las funciones y ojalá algunas de las características de lo que debería ser un bosque, y entonces nos movimos desde ese punto de partida hacia la creación de lo que ahora se llama forestería análoga. Déjenme mostrarles de lo que se trata forestería análoga. Forestería análoga es un sistema silvicultural que busca crear ecosistemas dominados por árboles, que sean análogos, o sea, similares al ecosistema maduro original. Pero similar en qué manera? Similar en estructura arquitectónica, la manera en que está compuesto, y en funciones ecológicas, la manera en cómo funciona.
Si miramos a este gráfico, vamos a encontrar la fórmula que define la estructura, la forma del bosque. Tiene una capa, dos capas, tres capas, tiene lianas, tiene epífitas. Eso es lo que nos dice la fórmula. ¿Cómo es la estructura? La función la aprendemos de lo que llamamos la base de datos. La base de datos nos va a decir qué árbol es bueno para alimento, este árbol puede ser bueno para nueces, este es para mariposas, este es para alimentar aves, etc. Entonces tomamos esos dos elementos, la fórmula y la base de datos, o sea, la estructura y la función, y lo colocamos en un mapa y diseñamos en el terreno. Y una vez que diseñamos el área, ese diseño será análogo, similar al bosque original que existió alguna vez en el área donde hacemos el diseño. Por lo tanto, les comento, la forestería análoga tiene 12 principios bajo los cuales vamos a trabajar. Voy a mencionarlos rápidamente. El primero que es observar y registrar. En cualquier lugar que queremos hacer un bosque, lo primero que hacemos es ir a un bosque, entrar y observar, mirar lo que hay ahí, mirar cómo era el bosque original y si no queda bosque original, tratar de ir a los registros científicos o lo que conoce la gente local para tratar de entender cómo era la estructura. Tratamos de entender y evaluar. Ese es el punto 2. ¿Cuáles son los árboles y las plantas de este bosque? ¿Y qué hacen? ¿Qué mantienen? Más allá que a sí mismas son plantas alimenticias, especias, clave, estructurales. ¿Qué son? Entonces tenemos que entender el contenido del bosque antes de poder rediseñar un bosque. El principio 3 dice identificar los niveles de rendimiento, porque cuando estamos creando un bosque no nos dejamos llevar por el hecho de que, este árbol me da mucho ingreso, por lo tanto se va a seguir aumentando y más de esa planta hasta que termina haciendo un monocultivo. No se dejen empujar completamente por las fuerzas del mercado. Hay que dejarse guiar por el terreno, identificando los niveles de acuerdo al terreno. Principio 4 dice, conozca su terreno. La o el agricultor deberá conocer su terreno porque nadie más puede hacerlo por él. Mapearlo es la mejor manera de conocer su terreno. Mapéelo y mire todas las características que hay en su terreno. Y luego empiece a entender todos los atributos de su terreno. Una vez que empiece a entender su terreno, vamos al principio 5, que es entender los sistemas de flujo, porque el agua y los nutrientes siguen la gravedad y siempre van a fluir siguiendo la gravedad. Entonces, señalen eso en su mapa, entiendan por dónde fluye el agua y hacia dónde. Eso es lo que sigue el principio 6. Dice, reduce la tasa de energía externa en la producción. Y esto significa que la mayor parte de nuestra producción agrícola en estos tiempos está basado en energía fósil, sea un carro, sea un vehículo, un tractor, o sea un fertilizante, o químicos que comúnmente se usan. Todo esto está basado en combustible fósil, energía fósil. Reducir la cantidad de energía fósil en su área de producción debe ser un principio. Principio 7. Déjese guiar por las necesidades del paisaje, porque un paisaje al final te dice qué se debería hacer en él. Entonces, trate de entender el paisaje en el que se encuentra su finca y una vez que lo entienda, vaya al principio 8. Que es siga la sucesión natural, lo que significa empiece donde el sistema ecológico dice esto va a madurar desde aquí en adelante. Siga la sucesión natural y yo voy a hablar un poco más sobre esto luego. Principio 9 dice utilice los procesos ecológicos, porque en cada sistema hay procesos que podemos entender ecológicamente, entenderlos y usarlos en su diseño. Principio 11 dice, valore la biodiversidad. Y esta es originalmente la razón por la cual empecé todo este proceso.
valore la biodiversidad que compartimos en este planeta. Principio 12 dice, respeta la madurez. Antiguamente decíamos, respeta a tus mayores. Respeta la madurez porque un bosque o un terreno alcanza conocimiento, sabiduría, biomasa y biodiversidad mientras más envejece. Respete la madurez. Y finalmente, cuando estamos haciendo forestería análoga, yo considero a toda la gente que practica forestería análoga como artistas. Somos artistas en el paisaje. El paisaje es nuestro lienzo, las especies que usamos son los colores. Aprenda a colocar estos colores apropiadamente en el lienzo, en el paisaje, de manera que cuando ustedes ya no estén, su paisaje va a mantenerse mucho más largo tiempo que ustedes, mostrando todo lo que usted ha puesto ahí, como parte de su diseño personal consciente. Esto es la forestería análoga, y si quieren seguir adelante, estoy seguro de que la REFA está aquí y apoyarán a cualquier persona interesada en entender más de este proceso. Bueno, habiendo dicho esto, ahora voy a seguir y a mostrarles cómo se ve. En la izquierda vemos un bosque análogo. 90% de esas especies son exóticas. Fue plantado para asemejarse al bosque natural que está a la derecha, donde están 100% especies nativas. Cuando lo diseñamos, no solamente por la biodiversidad, sino también por consideraciones estéticas, algunos árboles van a florecer todo amarillo en algún momento, otros florecerán rojos, rosados, azules, etc. a lo largo del paisaje, pero las características de diseño más importantes fueron dos. Primero, el ingreso para el agricultor y segundo, el espacio y la posibilidad de permitir que la biodiversidad nativa regrese. Entonces, esto es un ejemplo de cómo aplicamos forestería análoga. A continuación, lo siguiente, vamos a ver lo que les hablé antes. ¿Qué es la sucesión ecológica? Miramos a la parte baja de esta imagen y vemos que para empezar tenemos agricultura. ¿Qué es eso? Si cortamos un bosque y lo dejamos sin topar, este es el proceso que va a seguir. Primero aparecerán unas hierbas, luego vienen algunos arbustos, luego vienen algunos árboles pioneros, después más maduros. Finalmente tendrás más mariposas, epífitas, las aves, etc. Ahora, el ser humano, nosotros, también respondemos de esta manera. Si vemos el primer estadio cereal, es la agricultura. Cultivos anuales de arroz, trigo, maíz, donde limpiamos un área, plantamos el cultivo. Ese es el primer estadio. Lo cosechamos y luego plantamos más árboles. Y volvemos a sembrar cultivos y hacemos un círculo que nos regresa siempre al primer estadio. En el siguiente, miramos y decimos, esto no está bien, vamos a poner algunos árboles en esta finca. Entonces, añadiendo árboles a la finca, nos movemos a la agroforestería. Tenemos algunos árboles en la finca y estamos aumentando poco a poco biomasa y biodiversidad, pero miramos y decimos que no es suficiente. Necesitamos más arbustos, un mayor diseño, y nos movemos entonces hacia la siguiente etapa, donde plantamos más cultivos anuales, lianas, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra producción aquí, cuando miramos y decimos no hay suficiente espacio para los animales y no hay suficiente espacio para la biodiversidad que no nos comemos o usamos, no hay espacio para eso tampoco. Nos movemos a crear algo que es análogo entonces, que es similar o parecido al bosque, creando un macro hábitat que el bosque tenía y nosotros devolvemos la estructura similar a lo que era el bosque. Y este es el proceso de sucesión natural visto desde la forestería análoga. Ahora, me gustaría mostrarles otra imagen.
otra imagen sobre sucesión ecológica para mostrarles que esta sucesión o madurez tiene lugar a cualquier esfera. Y aquí vemos una microesfera. Las hierbas en el medio de esta imagen están luchando en medio de un ambiente hostil. No hay nada alrededor, solo arena, y la pequeña hierba del centro está luchando. Una vez que está cubierto por líquenes, musgos y hepáticas, hacen un suelo poco a poco y se va ampliando. Mientras el musgo va haciendo un suelo más grueso, las hierbas empiezan a venir y vemos cómo las hierbas se les ve mucho más saludables y robustas que la hierba débil del medio. Así vemos que un ecosistema entero, mientras va madurando, apoya a las especies que viven después. Sin un ecosistema que lo sostenga, plantamos una especie fuera de este medio y va a tener que luchar para sobrevivir y no lo logra. Entonces, esta es la lección a tomar de los musgos y los helechos para crear un bosque. Ahora, vamos a continuar y les voy a mostrar cómo mirar a la sucesión ecológica. Lo siguiente son entonces los procesos ecológicos. Los diferentes procesos de los ecosistemas. Si vemos la primera foto, vamos a ver líquenes que están cubriendo una roca y podemos ver unos pequeños cristales, son sílica, que los líquenes no pueden usar. Entonces eso se cae como arena, pero el mineral de la roca, los líquenes lo atrapan, lo usan y lo hacen parte de su cuerpo. Cuando los líquenes se mueren y caen, se devuelve al suelo y la sílica que ha sacado se vuelve arena. Esta es la manera como la vida cambia, muta. Incluso las rocas pueden en algún ecosistema llevar al proceso de creación de la vida. También hay otros aspectos llamados las especies angulares. Estas son especies las cuales dependen muchas otras especies y los bosques requieren especies angulares para poder empezar a funcionar como un ecosistema eficientemente. Cuando diseñamos, pensemos en las especies angulares o, por ejemplo, también el efecto de borde, donde el borde de cualquier ecosistema tiene más biodiversidad que los ecosistemas que están a cualquiera de los lados. Estos valiosos mensajes de los procesos ecológicos son lo que debemos entender para incorporarlo en el trabajo que hacemos. Les voy a mostrar otro proceso y es referente a la creación del suelo. Si vemos en esta imagen, estos son los manglares. El proceso ecológico que aquí está sucediendo es que el manglar crece en sí mismo. Aquí vemos que las raíces entran en el lodo y se quedan atrapadas. Algunas mueren y podemos ver que dejan huecos, que ahí crecen las propias raíces que el árbol va dejando y crece sobre sus propias raíces, y por lo tanto un ecosistema de manglar es el único que crea su propio suelo y se levanta sobre el nivel original del cual empezó de una manera muy rápida. Esto es otro ejemplo de entender los ecosistemas para poder diseñar los procesos que el ecosistema usa o utiliza. Aquí otro proceso, que es el ecosistema. ¿Cómo nos da la creación de los núcleos de condensación de nubes? Como sabemos, todas las nubes en este planeta están hechas por algo que se llama núcleo de condensación de nubes. Es un pequeño núcleo alrededor del cual el agua se condensa. En los cielos, sobre nosotros, hay enormes ríos de agua, pero no los podemos ver. Se condensan en nubes cuando hay un núcleo de condensación de nubes disponible.
Todas las nubes sobre el océano están hechas por los núcleos de condensación de nubes que son creados por el fitoplancton del océano, que es algo llamado DMS. Cuando vamos al mar y respiramos ese olor como a pez o a pescado, es el DMS. En cambio, sobre la tierra hay una molécula de compuestos volátiles creados por las hojas de las plantas que los sueltan y que se vuelven los núcleos de condensación de nubes que ayudan a la creación de las nubes sobre la tierra. Y en esta foto podemos ver el vapor sobre las montañas. Entonces, esta es la razón por la cual los bosques son realmente muy importantes para el reciclaje de agua en nuestros terrenos. Ahora, si entendemos que especies de plantas condensan agua, ¿cuáles sueltan gran cantidad de agua? Eso va a ser muy útil para el diseño de nuestro ecosistema en particular. Y una vez que entendamos todo esto y la historia del terreno, el requerimiento final que pedimos de ustedes es que sean creativos, entiendan todo, pero no se aten completamente a la teoría. Ustedes tienen su propio conocimiento y la gente alrededor del campo también. Uno tiene el sentido de la estética, unan eso y creen algo que va a ser insignia en el paisaje y en el devenir. Aquí me gustaría mostrarles dos enfoques del suelo, uno análogo y otro no. El primero es un drenaje. Si miramos a la izquierda, es eficiente, libre y sirve para sacar agua del terreno, pero lo que reemplaza es a un arroyo que existía antes, con pequeños charcos donde el agua se va a recolectar y va a quedarse el agua y crecerá más vegetación. Entonces, rediseñamos el drenaje como un arroyo análogo, similar al arroyo original que estaba ahí, y cuando lo hicimos, 3 especies de ranas que ya habían desaparecido regresaron y empezaron a reproducirse en nuestro hábitat análogo. Por eso es importante para nosotros crear algo a lo que la naturaleza ha creado para cualquier paisaje si estamos buscando sostenibilidad, que sea de manera análoga. Cuando empezamos a mirar los paisajes, tenemos que estar conscientes de lo que sucede globalmente. Estamos aumentando la perturbación en la Tierra, cortando, limpiando, poniendo químicos. Mientras más aumentamos la perturbación, la biodiversidad nativa se va reduciendo. Mientras más se reduce la biodiversidad nativa, más especies exóticas toman su lugar. Ahora, lo que sucede es que en el mundo perdemos los bosques rápidamente y nos movemos cada vez más hacia áreas clareadas o abiertas. Solo hay una manera de retener la biodiversidad nativa, la que estamos perdiendo, y es si bajamos la intensidad de las talas y o utilizamos las áreas que han sido destruidas para recuperar y regresar la biodiversidad en esas tierras mediante el diseño, y eso es justamente lo que buscamos con la forestería análoga. Ahora, vamos a ver la siguiente imagen. La forestería análoga también tiene una característica interesante, y es que cuando necesitamos crear corredores biológicos, asumimos que tenemos que plantar una línea de árboles para enlazar que se toquen juntos los parches o los remanentes de bosque.
en el paisaje. Pero mientras más estudiamos a los ecosistemas, encontramos que cada uno tiene un campo ecológico que se extiende más allá de ese ecosistema. Por ejemplo, las lombrices de tierra y las pequeñas ranas pueden vivir solamente a distancia de ese círculo verde claro. Las lagartijas, por otro lado, pueden moverse más allá del círculo amarillo. Y las aves, etcétera, pueden moverse incluso más lejos. Ahora, lo que encontramos es que si los campos en la finca topan en un flujo genético de biodiversidad o energético, si tuviéramos dos islas separadas, crear una finca en el medio que es análoga o similar a esas dos islas de remanentes en su ecosistema, eso va a empezar a construir un campo ecológico, energético a su alrededor, y mientras se aumenta la biodiversidad, el campo aumenta, y el momento que empieza a topar los dos campos, el flujo energético y genético también comienza a fluir, y hemos logrado crear unos corredores muy eficientes de esta manera. Esta es la manera en la que la forestería análoga y su aplicación ayuda no solo a nivel de finca, sino a nivel del paisaje. Déjenme mostrarles cómo se ve tradicionalmente y en la actualidad dos fincas fuera, en las afueras de Sri Lanka. Aquí están los jardines forestales de Sri Lanka. Ajá, ahora sí. Para empezar, miren el centro, vemos un pequeño cultivo de arroz. Alrededor de este no es bosque, es un jardín. Si miramos arriba a la derecha, vemos ahí un pequeño cultivo que es de cultivos anuales que da los carbohidratos. El bosque alrededor son los jardines forestales. Estos son los paisajes que buscamos crear para ahora y para el futuro. Si creamos esto en todo el planeta, podremos tener una verdadera oportunidad. La foto abajo muestra lo que sucede cuando un bosque forestal tradicional empieza a moverse hacia un monocultivo. Aquí vemos, llegó el té, entró y el bosque ha sido cortado para establecer plantaciones. Y esa es la razón por la cual es importante mirar su terreno y mirar el nivel de producción y tratar de mantener su terreno en un nivel de producción que al mismo tiempo mantenga una diversidad tan alta como sea posible. Esto nos muestra lo que la forestería análoga puede hacer cuando es aplicada en un área que estaba totalmente devastada. Esto es ahora en el estado de Guantánamo, en Cuba, y lo que sucedió aquí es porque tenían caña de azúcar con riego. De esta manera, el terreno se volvió salado y ahora teníamos que crear un nuevo suelo sobre este y empezar las plantaciones de árboles y los bosques análogos. Entonces, tuvimos que empezar primero con árboles leguminosos para que den sombra y pongan nitrógeno en el suelo y empiecen a crear el suelo hacia arriba. Este es el estadio cereal. Después de 2 años introdujimos otras especies y en 3 o 4 años cambiamos el paisaje de algo que estaba desierto, seco y devastado a un paisaje que pueden mirar ahora. Y bueno, siguiendo, 2 cosas que quiero compartir con ustedes antes de terminar. Estos son lo que yo creo la importancia de seguir trabajando con bosques y plantas. Todos los que ya les mostré anteriormente solo puede ser posible si hay materia verde, clorofila. Eso es lo que llamamos biomasa fotosintética. Tan simple como decir que son las hojas de las plantas. Es la materia verde que produce toda la energía
que mueve a la vida. Esto también produce lo que yo llamo servicios ecológicos primarios, los cuales son la creación del oxígeno, la creación del carbono y el ciclo del agua. Estos servicios primarios del ecosistema son esenciales para mantener la vida en el planeta. Y mientras menos clorofila tengamos, la menor biomasa fotosintética que tengamos en el planeta, más débil va a ser nuestra capacidad de mantenernos con sostenibilidad. Esta es la razón por la cual, cuando pensamos en el desarrollo de la Tierra, tenemos que pensar en la biomasa fotosintética acompañada por la biodiversidad. Y es por ello que en forestería análoga buscamos lograr una relación armónica entre B y B, que es una alta biomasa en relación a una alta biodiversidad a la hora de desarrollar proyectos en nuestros terrenos. Sin embargo, hoy en día hay una gran crisis frente a nosotros, un reto para todo el trabajo que estamos haciendo, un reto enorme para continuar viviendo en este planeta. Y eso es algo que, aunque sea un poco temeroso, es algo con lo que les voy a dejar que también podemos pensar cuando estamos respondiendo efectivamente con forestería análoga. Primeramente, les muestro esta gran amenaza que va a suceder. Toda la clorofila requiere una enzima y todas las enzimas tienen una temperatura óptima para su funcionamiento, que en cambio, cuando la fotosíntesis tiene un buen rendimiento, el límite es 37 grados de temperatura. Hoy en día las temperaturas ambientales por el cambio climático están pasando ya los 42 grados centígrados de temperatura. Si pasamos esto, la fotosíntesis no puede funcionar y la producción de alimento, por tanto, disminuye. Esto es la razón por la cual cuando la temperatura sube por encima de los 37 grados de temperatura, la fotosíntesis es menos eficiente y por lo tanto empieza a declinar la producción de alimentos. Si permitimos que continúe el cambio climático, si el calentamiento global sobrepasa las tendencias, la gente habla de áreas demasiado calientes para vivir. Pero antes de que esto suceda, todas estas tierras no podrán producir alimentos, porque las plantas no podrán crecer en estos ambientes. Y eso, la verdad, creo, es la mayor amenaza que la humanidad va a enfrentarse en un futuro cercano. ¿Podemos hacer algo sobre esto? La verdad es atemorizante, pero lo mejor que podemos hacer es parar de quemar los combustibles fósiles. El mundo tiene que parar esto. Tenemos que entender el gran peligro y hasta que nuestros políticos entiendan, hasta que tomen acciones, hasta que paren de poner más y más carbono fósil en la atmósfera, hay una cosa que sí podemos hacer como diseñadores de terrenos y paisajes. Y eso es mirar el efecto que los árboles pueden tener en cuanto a funciones ecológicas. Lo que los árboles pueden hacer es lo siguiente. La biomasa fotosintética tiene la capacidad de enfriar el clima ambiental. Un árbol tiene el efecto de enfriamiento de alrededor de 10 unidades de aire acondicionado trabajando todo el día, lo que significa 1.200.000 UTB por día. Consideren cuánto se pierde en un día de enfriamiento en el mundo y es más o menos 6.000 millones de UTBs. Eso es lo que sucede con la pérdida de los bosques. Pero tengan en cuenta
¿Qué sucede si los agricultores plantan árboles alrededor de su área de producción anual? Lo que van a tener es un campo que va a estar rodeado por árboles y que les va a dar un enfriamiento ambiental. Y con las condiciones sostenidas, lo que tendrá a lo largo del tiempo es un área de cultivos que estará entre 2 y 3 grados más fresco que la temperatura ambiental. De esta manera podremos producir alimentos en el futuro. Otra cosa útil es el conocimiento de la ecología y la aplicación de la forestería análoga. Siento mucho que tengo que llevarles a estos datos y a esta información un poco preocupante, pero es donde nos encontramos. Depende que todos nosotros que tratemos de tomar esta información y tratemos de usarla. Les invito a todos a acercarse a la forestería análoga y a la red donde estamos listos para ayudar a todos a compartir nuestro conocimiento en todos los países que trabajamos, porque el futuro que vamos a enfrentar va a ser un futuro que todos nosotros intercambiaremos conocimiento y nuestra capacidad para actuar sobre la tierra, para apoyarnos a unos a los otros, para crear paisajes sostenibles que nuestros hijos puedan heredar, para vivir de una manera tranquila en el futuro. Esos son los paisajes sostenibles que queremos dejar. Les deseo un bienestar. Gracias por participar. Muchas gracias, Ranil, por tu tiempo. Hay tanto conocimiento de parte tuya.